Hola, mi nombre es Joaquín Carrizosa y voy a hablarles de la práctica de la meditación mindfulness y de cómo dicha práctica se relaciona con nuestro cerebro, con lo que pasa en nuestro cerebro y con el resto del organismo, mediando e influenciando de alguna manera dicha práctica en las funciones de nuestra mente y de nuestro cuerpo. La práctica de mindfulness consiste fundamentalmente en centrar nuestra atención sobre los procesos mentales que nos acontecen, sobre todo aquello que sucede en nuestra mente, sobre todo lo que percibimos, lo que pensamos, nuestras intenciones, nuestras actitudes. En eso consiste básicamente la práctica de mindfulness, también llamada práctica de la atención plena, de la atención consciente o vipassana, en fin. Cada uno con sus matices, cada denominación con pequeños matices, pero básicamente la práctica de mindfulness, como las demás que he mencionado, consisten en eso, en fijar nuestra atención de forma consciente en los procesos mentales, en todo aquello cuanto acontece en nuestra mente. ¿Cómo podemos relacionar esto con nuestro cerebro? Nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, como todo el mundo sabe, está compuesto por millones de neuronas, las cuales se agrupan en distintas áreas, distintas zonas, formando estructuras diversas que cumplen diversas funciones. Encontramos agrupaciones de todo tipo y hacen funciones de todo tipo. Nuestro cerebro ha ido evolucionando a lo largo de miles y millones de años, teniendo unas estructuras que son más antiguas, más primitivas y otras que son más evolucionadas. La zona más evolucionada de nuestro cerebro es la que se corresponde con el córtex cerebral, con la corteza cerebral. Es la última zona en surgir y es posiblemente seguramente la que más nos diferencia del resto de los seres vivos en cuanto a evolución. Y es la que más estrechamente relacionada está con la atención y con la consciencia. Nuestra corteza cerebral, la parte más evolucionada, es la que más estrecha relación guarda con nuestra atención y nuestra conciencia. Luego hay otros núcleos y otras estructuras que están encargadas de otras funciones más básicas, más primitivas que nuestra conciencia. Bien. Entre estas estructuras podemos encontrar la amígdala. La amígdala, el complejo amigdalino, se encarga de procesar especialmente emociones, en particular o más singularmente aquellas relacionadas con el miedo y la ansiedad. Pensemos que el miedo y la ansiedad son herramientas que nos han servido a lo largo de nuestras miles de años de evolución, pues para alejarnos de aquellos peligros y de aquellas amenazas que pudiéramos encontrar en el entorno. Por tanto, es una estructura que es más primitiva porque es más fundamental, nos ha hecho falta desde nuestros orígenes o desde muy antiguo, con el fin de apartarnos, alertarnos de posibles amenazas y de posibles peligros. La amígdala se conecta con otras estructuras, por ejemplo con el hipotálamo, y este a su vez da órdenes de que se segreguen sustancias, hormonas. Se conecta, por ejemplo, con las glándulas suprarrenales que se sitúan pues, a nivel de los riñones. Bueno, pues estas glándulas suprarrenales pues, se encargan de descargar adrenalina y noradrenalina, que son esas que suponen a nivel de sensación, pues esa sensación cuando tenemos esa descarga de adrenalina de que estamos muy activados, muy alerta, muy en guardia. Eso hace que nuestro corazón bombee más rápidamente y nuestros músculos estén preparados para cualquier acción, para lucha, escape, en fin, para las funciones relacionadas con el estrés. A partir de que nuestro córtex
nuestro córtex prefrontal o nuestro córtex frontal o alguna zona de nuestro córtex recibe una señal de peligro, se conecta con la amígdala hace una serie de sinapsis y de conexiones y liberan neurotransmisores que conectan con otras neuronas que conducen a otras zonas, como puede ser el hipotálamo. El hipotálamo, por las ramificaciones nerviosas, se conduce a otras glándulas, como pueden ser las glándulas suprarrenales, se generan hormonas y sustancias endocrinas, como puede ser la adrenalina, y se genera toda esa fisiología del estrés. Aquí juega una especial importancia el córtex prefrontal, ¿no? Sería esta zona más o menos del cráneo, el córtex frontal y singularmente el córtex prefrontal. El córtex prefrontal es el encargado de las funciones ejecutivas, es el encargado de que podamos planificar tareas, de gestionar acontecimientos y memorias a corto plazo o ya incluso a largo, también con determinadas conexiones, ¿no? Bueno, la cuestión es que el córtex prefrontal es el que determina las llamadas funciones ejecutivas, con el cual podemos planificar lo que vamos a hacer y demás. Y tiene una especial importancia en los procesos atencionales, en la atención. El córtex prefrontal está conectado también con la amígdala, de manera que tiene la capacidad de darle señales, de activar señales de peligro a través de la amígdala o de inhibirlas, de serenarnos, de decir, oiga, aquí no hay tanto problema, ¿vale? Entonces el córtex prefrontal, que tiene una capacidad de atención, o sea, que modula nuestra atención, pues con esa capacidad de atención podemos modular la actividad de otros órganos, de otras glándulas, como puede ser, o de otras estructuras, como puede ser, en este caso, la amígdala. Bien, recordemos que mediante la práctica de la atención mindfulness, de la meditación mindfulness, lo que nosotros hacemos es dirigir de forma consciente nuestra atención sobre los procesos mentales que acontecen en nuestra mente. Por ejemplo, en el caso del estrés y de la ansiedad y de los miedos, que vienen regulados por la amígdala, lo que hacemos con la práctica de la meditación mindfulness es dirigir nuestra atención hacia esos procesos y mediante la atención los modulamos y los moderamos. Es decir, traducido a nivel orgánico, lo que sucede a nivel de procesos mentales, estaríamos actuando con el córtex prefrontal hacia la amígdala, o sea, hacia el complejo amigdalino y inhibiendo inhibiendo procesos de estrés y de ansiedad, cuando así fuera conveniente. Gracias a la práctica, pues podemos calmar nuestra ansiedad y nuestro estrés y serenarnos. Conviene recordar que si bien el estrés y la ansiedad juegan un papel muy importante en nuestra supervivencia y en nuestra evolución como especie, también puede ocasionarnos bastante malestar, incluso trastornos a nivel fisiológico. Nuestro cerebro, nuestra mente y nuestro cuerpo están en una perfecta unión, la cual es indivisible. De hecho, lo correcto es hablar de un sistema psico-neuro, inmuno y endocrino. Un sistema psico-neuro-inmuno-endocrino, porque los factores psicológicos, los procesos mentales, están en conexión con nuestras neuronas, que están en conexión con nuestro sistema inmune y están en conexión con nuestro sistema endocrino. De manera que todo está en contacto, en constante interacción, y todos estos procesos y todas estas funciones se interrelacionan y se condicionan y se determinan y autodeterminan. Es decir, el estar, ya se ha demostrado en bastantes estudios que el estar más o menos sometido
a situaciones de estrés y de ansiedad, juega un papel muy importante en nuestro sistema inmune. De hecho, hay sustancias propias del sistema inmune que a su vez funcionan como neurotransmisores. Bueno, la cuestión es que el sistema inmunológico está perfectamente conectado con nuestros procesos mentales, con nuestras neuronas, nuestro cerebro y, en definitiva, con nuestros procesos mentales. Recordemos que el sistema inmunológico es un sistema que se activa para protegernos de posibles virus y agentes infecciosos y, en fin, en suma, de determinadas enfermedades, y que cuanto mejor funcione, más armónicamente funcione dicho sistema inmune, más saludables estaremos y más protegidos. E igual ocurre con el sistema endocrino, del que he hecho alguna mención hace un momento, en relación con la amígdala o con las glándulas suprarrenales, en relación con el hipocampo, que es el que media ahí estas funciones. También el córtex frontal está en relación con el hipotálamo. En suma, hay una serie de interconexiones que unas y otras se influyen. Bien, enfermedades de todo tipo, infecciones, afecciones, desde la calma, el estrés, los procesos mentales pueden influir pues desde el colon irritable hasta las úlceras del estómago, pasando por el asma o el reuma o la hipertensión, problemas cardíacos o estabilidad en esas áreas, una mejora o un empeoramiento de dichas enfermedades o de otras muchas, pueden estar en estrecha relación con los procesos mentales. ¿Por qué esto es así? Pues porque, como hemos dicho, nuestro córtex cerebral, en este caso el córtex prefrontal, que cumple una importante función atencional, está en conexión directa con la amígdala, con el hipocampo, con el hipotálamo, y con muchas otras áreas. El circuito mesocórtico límbico dopaminérgico, en el cual este circuito se encarga de las funciones de refuerzo, de aquellas funciones de aquellas funciones mediante las cuales el organismo nos hace sentir emocionalmente bien. ¿Le llaman reforzantes? Bueno, pues porque actúa como mecanismos de refuerzo. Cuando nosotros hacemos algo que nos hace sentir bien, de alguna manera, refuerza que nosotros llevemos ese tipo de actuaciones. En el sistema mesocórtico límbico dopaminérgico, pues hay núcleos y áreas, como el área tegmental ventral, está en estrecha unión con el núcleo accumbens, y ahí se encarga de que se segregue dopamina, que es una sustancia euforizante y que nos hace sentir bien. Hay otras sustancias que también se segregan en ese área, como puede ser la serotonina, muy importante para nuestros estados de ánimo, para nuestro estado anímico. De hecho, la serotonina pues es la que los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina lo que hacen es que haya más serotonina por esas y otras áreas de nuestro cerebro. También otras sustancias que se utilizan o que se mueven cuando se consumen como drogas de abuso, cuando se consumen drogas de abuso, como puede ser la cocaína o puede ser las anfetaminas o el alcohol o la morfina o los cannabinoides, el cannabis, la marihuana. Pues todas estas drogas de abuso lo que hacen es activar este circuito, de manera que se segreguen este circuito, también otras áreas, de manera que se segreguen, se liberen diversos neurotransmisores, diversas sustancias, y se produzcan estos efectos que tanto les gusta a quienes consumen determinadas drogas, pero que en suma están en nuestro cerebro y también se obtienen
mucho mejor, con mucho mejor resultado, lógicamente, y mucho más armonía y mucho más equilibrado, se obtienen de forma natural. ¿Por qué se obtienen también de forma natural? Pues porque nuestro organismo está preparado para liberarlo no de forma exógena, no con agentes exógenos, sino con nuestras propias acciones y nuestros propios procesos. Por ejemplo, sentimos placer al comer, o sentimos placer al practicar sexo, o sentimos placer al correr, o cuando pensamos algo positivo también nos sentimos placer y nos sentimos bien. Bien, pues en esos casos el sistema mesocorticolímbico dopaminérgico pues está ejerciendo sus funciones reforzantes y está funcionando de manera que secreta este tipo de sustancias. Este sistema, igualmente, está la amígdala extendida, también está formando parte de ello, y también el córtex prefrontal, aquel con el que regulamos fundamentalmente los procesos atencionales y las funciones ejecutivas. El córtex prefrontal también está en ese circuito, de manera que también está influyendo de forma directa sobre dicha actuación de segregar estas sustancias en nuestro organismo que nos hacen sentir bien. Volvemos a recordar que con la práctica de mindfulness lo que hacemos es ejercitar nuestra atención y focalizarla en aquellos procesos mentales que nosotros elijamos, o en lo que sencillamente está sucediendo en nuestra mente, y de esa manera moderamos e intervenimos en dichos procesos. Bien, hasta hace poco, hasta no hace mucho, voy a ir colocando el ordenador para poder mostrar unas imágenes. Bien, se me había apagado el ordenador. Como les decía, en muchas ocasiones hablar de la práctica de la meditación, de sus beneficios a nivel mental, a nivel de serenidad y a nivel de la armonía con el resto de nuestro organismo, puede sonar a falacias, a cosas muy exóticas, pero que poco tienen que ver con la realidad de nuestro cuerpo humano y de nuestro cerebro, y en definitiva de los procesos que científicamente están más que comprobados. Sin embargo, al día de hoy, y cada vez con más frecuencia, gracias a los avances tecnológicos, se pueden hacer numerosas pruebas, numerosos ensayos en los que constatar los correlatos psicológicos, los procesos mentales, con los sucesos neuronales y biológicos que suceden en nuestro organismo. Yo hoy he traído un aparato que hace de electroencefalógrafo, y este aparato, es un encefalógrafo, es un aparato que lo que hace es medir la actividad cerebral mediante unos micrófonos que captan la intensidad de la señal que emite nuestro cerebro en ruido. Lo captan estos micrófonos, lo captan en decibelios, y mediante un gráfico, mediante un electroencefalograma, nos van mostrando las ondas, las diferentes frecuencias y sus amplitudes que emiten la señal de la intensidad recibida del cerebro a través de estos micrófonos que se conectan pues, por todo el encéfalo. Voy a utilizar este aparato. Bien, estos serían los distintos micros que se colocan en las distintas áreas del cerebro, y un electroencefalógrafo pues nos lo podría, en este caso un software, es el que nos va a decir algo en relación con todo lo que pueda estar sucediendo en el cerebro en relación a los procesos mentales
no me veo, pero imagino que lo estoy conectando bien. Bien, ya se están iluminando estas zonas. Eso significa que estos micrófonos o pequeños electrodos que hacen de micro están todos conectados, algunos un poco peor, pero cuando pase un poco de tiempo seguro que se vuelve a colocar. Bien. Y aquí tenemos pues unas imágenes que se van a corresponder con las distintas intensidades de onda y sus respectivas ganancias, más o menos todos iguales, para que no haya problemas de interpretación. Bien, las ondas que más frecuentemente se miden en relación a la actividad cerebral son las ondas beta, alfa, zeta, supongo que se lee zeta, o tal vez teta, no lo sé, delta, y lo que nos dicen es estas ondas, bueno, pues las ondas beta son las que se corresponden con un estado de actividad normal diurna, un estado de actividad mental normal. En ese caso estaríamos funcionando en actividades beta, en estado de vigilia, estados incluso de ansiedad también estarían en ondas beta. Un estado despierto normal sería un estado beta. Ya un estado alfa, pues un estado alfa se correspondería con un estado de relajación más profundo, con mayor serenidad. Muy difícil calibrar las ganancias para que sean exactamente iguales en unos y en otros y podamos contrastar la diferencia. Bien, más o menos ahí. Bueno, ya las ondas en estado alfa indican ya un estado de serenidad bastante bueno, un estado de calma, un estado de meditación. Las ondas zeta, pues estaríamos hablando de una mayor calma, una calma ya muy profunda. De hecho, las ondas beta serían las que se corresponden completamente con la vigilia y muy despierto y muy activado. Las ondas alfa sería un estado de relajación y a la hora de dormirnos sería un estado en el que ya hay una somnolencia y empezamos a entrar en el sueño. Las ondas zeta ya corresponderían a las fases 1 y 2 del sueño no REM. Ya sería un sueño bastante profundo, no el más profundo, pero sí un sueño ya reparador. Sueño profundo sería delta. Aquí ya estaríamos en un sueño profundo y muy reparador también. Mediante la práctica de la meditación podemos acceder a estados mentales propios de una profunda calma, aun realizando una actividad pues como la que yo estoy haciendo ahora mismo, en la que, teniendo las ganancias más o menos situadas en la misma zona, sin embargo, estamos viendo cómo en comparación con beta, que sería un estado agitado, un estado muy despierto en el sentido de muy movido, pues alfa tiene unas zonas más candentes, ¿no? El verde indicaría nivel de actividad, el rojo nivel de mayor actividad en esa frecuencia, pues tiene unas zonas más candentes a nivel de alfa que a nivel de beta, y a nivel de zeta incluso más. Es decir, a la vez que estoy haciendo esta charla,
se puede detectar que hay un nivel de serenidad a nivel cerebral propio de un sueño reparador, de un estado en el que hay una calma, una serenidad mental bastante profunda. Lo vamos a ver ahora con un electroencefalograma. Bien, aquí nos están diciendo cuál es la actividad Z de las ondas estas de las fases 1 y 2 del sueño no REM, en la que a nivel de concentración y de meditación pues sería un estado de serenidad bastante profundo. Vemos que está la ganancia en el centro y el buffer en el centro. Si lo pasamos a la actividad alfa, pues vemos que también hay bastante actividad, pero menos que en el nivel de actividad anterior de las ondas Z. Pero también hay bastante. Y si lo vemos a nivel de ondas beta, que serían las que nos miden cuando hay más agitación, a medida que sereno más la mente, hay menor actividad a nivel beta. Con independencia de estar haciendo otra actividad. Igualmente lo refleja el electroencefalograma. Si yo me muevo y hago cosas, pues se ve la señal de ruido y de ruido de cerebral y de movimientos Sin embargo, si sereno más, pues hay mayor quietud. Bien. Volvamos a las ondas Z. Y vemos cómo en este caso el cerebro está funcionando a un nivel de serenidad bastante considerable. Bueno, María José también es una practicante de meditación y al ver cómo es la intensidad de las frecuencias que emiten sus ondas cerebrales mientras practica, pues podemos ver pues que tiene bastante actividad beta, alfa y teta. Por lo siguiente, hay un estado de vigilia y de actividad considerable, pero a su vez también hay un estado de serenidad bastante considerable. Vamos a verlo a nivel del electroencefalograma. Su nivel de ondas teta. Igualmente en alfa. En alfa ya, a medida que va entrando en un estado de mayor relajación, va teniendo
actividad que en la frecuencia anterior. Y en beta, sin embargo, va teniendo aún menos actividad. Recordemos que las ondas beta se corresponden con un estado de vigilia y con bastante actividad y desasosiego en ocasiones. Tony, que también es meditador, practica mindfulness, pues igualmente podemos ver cómo predominan las ondas alfa, un estado de relajación y serenidad bastante bueno, y también le acompañan las ondas teta, que también son indicativos de un estado de serenidad. Igualmente podemos observar la frecuencia de onda de David, que también es meditador, y vemos cómo tiene bastante actividad teta. A nivel de ondas alfa también hay bastante actividad. Y bastante menos a nivel de ondas beta. En la medida que va serenando su mente, pues se va comprobando cómo predominan aquellas frecuencias de mayor serenidad. David claramente pues, predominan las ondas alfa, que son ondas en las que ya hay un estado de relajación, y apenas hay actividad beta, que sería la correspondiente a un estado de vigilia mayor. Y José no es del grupo de los que ellos no practican meditación, y bueno, pues en este caso podemos observar que hay un predominio de las ondas teta y alfa, pero no es algo que se mantenga ese estado, sino más bien es bastante inestable, más difícil de mantener. En una persona no entrenada es normal que tenga esa
que si bien alcance una cierta serenidad, no sea tan consistente como en otras personas que practican habitualmente. Andrés es un voluntario que no forma parte de las personas que practican meditación, no obstante es una persona con un temperamento bastante estable. Y bueno, vemos que tanto las ondas zeta como beta como alfa, incluso delta, tienen actividad. No hay un predominio claro ahora mismo de ninguna de ellas. Y bueno, tal vez un poco más beta, que es la zona de vigilia y de mayor actividad. Si quieres puedes probar a cerrar los ojos y relajar un poquillo, a ver. Bueno, se da, como es normal, un predominio del estado beta, en el que hay mayor actividad, puesto que estamos en un estado de vigilia y no hay un entrenamiento concreto para la relajación. Uno de los objetivos fundamentales de la práctica de mindfulness es vivir plenamente el momento presente, sin las preocupaciones que nos traen los pensamientos y los deseos. Así, liberando nuestra mente de pensamientos y de deseos, podemos vivir plenamente el momento presente con mayor intensidad y mayor felicidad. A continuación voy a realizar dicha práctica.
Hoy en día, por fortuna, la ciencia nos permite, y la tecnología, nos permite poder constatar de manera tangible, de manera objetiva, cambios, sucesos que acontecen en nuestro cerebro, procesos mentales que se transmiten, se traducen en nuestro cerebro pues en distintas intensidades, en distintas magnitudes, y ello nos permite constatar de forma objetiva que efectivamente se están produciendo una serie de cambios y de procesos y que pueden ser controlados a nivel atencional, en este caso mediante la práctica de la meditación mindfulness. Igualmente, con otro tipo de aparataje, podríamos medir otros cambios no solamente en el cerebro, sino en sus extensiones, ¿no? Porque todo el cerebro, como hemos visto, está en conexión con el resto de nuestro organismo, bien a través de la médula o a través del sistema endocrino, en fin. Sus terminaciones nerviosas se conducen a través de nuestra médula y a partir de ahí también al resto de nuestros órganos, nuestras vísceras, nuestros músculos, nuestros huesos. Y con otro tipo de aparataje pues podríamos medir desde la conductancia de la piel, que se puede alterar, nos diría si hay una mayor relajación, una mayor ansiedad o una menor, hasta pues con una resonancia magnético-funcional podríamos ver la actividad en los distintos núcleos de nuestro cerebro, lo que acontece mientras hacemos determinadas prácticas, de manera que se puede trasladar de forma tangible lo que sucede en nuestro cerebro gracias a la práctica, en este caso, de la atención consciente. También se podría trasladar lógicamente lo que sucede en otras circunstancias, pero estamos tratando ahora este tema y lógicamente nos estamos centrando en él. Bien, el objetivo de esta charla es precisamente el de dar muestra de cómo gracias a la meditación se puede pasar a estados de calma y a influir en el resto de nuestro organismo. Tradicionalmente se ha hablado de chakras y de núcleos donde hay mayor o menor tensión, que seguramente tienen sus correlatos a nivel neuroendocrino y podrían, o tal vez en algún día, puedan constatarse. Yo les puedo hablar de mi experiencia personal. A mí la práctica de la meditación mindfulness me ha aportado muchísima felicidad y muchísimo bienestar. La vida con sus avatares me ha traído numerosas enfermedades, traumatismos y cuestiones y fue una grandísima suerte conocer esta práctica. Particularmente yo la conocí por casualidad. Yo hace años sufría de trastornos de ansiedad, sufría crisis de pánico, agorafobia, obsesiones, depresiones. Hoy, por fortuna, y ya hace muchísimo tiempo, todo eso pasó a la historia y, bueno, puedo estar en un estado de bastante serenidad a la vez que doy esta charla o que hago cualquier otra cosa. Lógicamente hay cosas que también me ponen nervioso, como a todo el mundo, pero las puedo manejar bastante bien y indiscutiblemente a años luz de distancia de cuando experimentaba crisis de pánico de forma recurrente y no podía ni salir de casa. Yo descubrí esta práctica de forma casual, hace ya 15 años, allá por el 2000, mientras trataba de salir del pánico y la agorafobia y leía cosas, pues encontré una terapia cognitivo-conductual y fue practicando esa terapia cognitivo-conductual, intentando hacer pues cambios de pensamiento y de conducta, como descubrí que era gracias a la atención
gracias a la atención consciente sobre aquello que acontecía en nuestra mente, cómo descubrí de manera fortuita que era como mayor cambio y mayor influencia ejercía en esos procesos mentales de forma más efectiva y de forma más completa. Porque nuestra mente, cuando nuestra atención está bien dirigida hacia lo que sucede en ella, adquiere comprensión de los sucesos, de los que suceden en nuestra mente y del entorno que nos rodea. Y esa comprensión le permite serenarse y vivir con menor sufrimiento y con mayor felicidad. De manera que dicha atención, pues a través de todos esos circuitos de los que hemos hablado, nos pueden hacer liberarnos del sufrimiento a nivel emocional, también a nivel de dolor. Nos ayuda porque en realidad, pues cuando experimentamos un dolor, lo que ocurre es que las terminaciones nerviosas, los receptores nociceptivos, pues, traducen las señales de dolor a nivel de nuestra corteza cerebral, nuevamente, a nivel, en este caso, del córtex somatosensorial, que estaría más o menos pues, por esta zona del cráneo. Bueno, igualmente, igual que tiene aferencias y tiene eferencias, de manera que sube la señal de dolor, pero también hay otros nervios, otras neuronas que bajan y son capaces de inhibir ese dolor. Y todo eso también está conectado con la corteza cerebral y también juegan un importante papel los procesos atencionales, de manera que también puede modular el dolor. Cuidado, no digo que lo vaya a eliminar definitivamente. Hay umbrales de dolor que no se pueden, no son tolerables, ¿no? Por mucha atención que se les preste. Pero en dolores moderados, incluso algo más de moderados, sí que ejercemos un importante control inhibitorio de ese dolor mediante los procesos atencionales y hace nuestra vida igualmente mucho más fácil y mucho más llevadera. Y bueno, se puede llegar a experimentar, lo cierto es que se pueden llegar a experimentar mucha alegría y mucha felicidad con esta práctica. Aunque yo no fuera eso lo que iba persiguiendo en su momento, yo lo único que pretendía era liberarme de las ataduras del pánico, de las obsesiones, de la agorafobia, de la depresión, liberarme de todo ello. Y luego, una vez que me liberé de todo ello, pues vi que me encontré con que además se puede canalizar un montón de paz, de serenidad, de alegría y de felicidad. Hay muchas prácticas, se puede practicar, meditar sobre el amor y a su vez experimentar un gran amor, lo cual nos va a hacer sentirnos muy bien y muy felices porque, entre otras cosas, el amor le puede hacer bien a cualquiera de los que nos rodee, pero a los primeros que nos va a hacer bien es a nosotros cuando lo manifestamos. Los primeros que vamos a sentir el amor que expresamos somos nosotros y eso nos va a hacer sentir bien. Bueno, es un pequeño ejemplo de cómo funciona la meditación y cómo funciona a nivel de procesos mentales y a nivel de sentimientos. En definitiva, mi idea y la de las personas que han colaborado en este vídeo es la de trasladarles y acercarles un poco más a la práctica de la meditación mindfulness, que a mí particularmente tanta alegría y tanta felicidad me ha aportado y tanto bienestar, y también a aquellas personas que he podido enseñar y que he podido ayudar se han beneficiado y he visto cómo han evolucionado y cómo han supuesto una mejora en sus vidas, porque ellos me lo han trasladado y porque además se palpa y se palpa sin necesidad de hacer este tipo de pruebas y de cosas que hemos hecho. Bueno, es una pequeña aportación desde esta localidad manchega, desde Valdepeñas, pues al conocimiento y a los avances tecnológicos y científicos. Por mi parte, nada más, desearles mucha felicidad. Les voy a presentar un libro que tal vez muchos de ustedes ya conocen. Se llama Meditación práctica aquí y ahora. Es un libro que escribí hace ya
cerca de 10 años, sí, aproximadamente 10 años. Y bueno, se encuentra en la red de forma gratuita, pueden buscarlo y descargárselo y hay bastantes lecciones y aplicaciones de estas lecciones sobre meditación en la atención consciente, sobre mindfulness y sobre aplicaciones pues a la depresión, a obsesiones. Bueno, son, lógicamente, no lo abarca todo, por supuesto, pero sí es unos ejemplos de cómo abarcarlo y cómo trabajar con ello. También en este libro pueden encontrar lecciones para el crecimiento personal, sin que se trate de personas que tengan problemas de ansiedad ni problemas tipificados, pero que simplemente quieran tener un mayor conocimiento interior y un mayor desarrollo interior o espiritual o como lo queramos llamar. Bueno, pues le puede venir muy bien para esta práctica y ya digo, a día de hoy se lo pueden descargar de forma gratuita en la red. Y por mi parte nada más, desearles mucha felicidad y mucho bienestar. Namaste.